Muy buenas amigos, sean bienvenidos una vez más a mi canal Fe y Razón. En esta ocasión quiero compartir con todos ustedes el análisis del tema violencia intrafamiliar o violencia del hombre hacia la mujer, la violencia generalizada en los seres humanos, podríamos decir también, a raíz de una entrevista que se le hiciera al comunicador y diputado José La Luz. Esta entrevista fue realizada por la cadena noticiosa RT News y en donde también participaron algunas feministas dando sus opiniones y sus análisis con relación al por qué existe violencia intrafamiliar y violencia del hombre hacia la mujer. Pero en este caso yo solamente quiero concentrarme en los argumentos presentados por el diputado y comunicador José La Luz, una persona brillante, una persona que tiene una profundidad de análisis crítico muy elevada, es un académico, pero que en las causales que presenta no estamos de acuerdo y por lo tanto de manera muy respetuosa y haciendo un análisis general, histórico, vamos a identificar las fallas y las falacias que el diputado y comunicador José La Luz presenta en lo que él llama una investigación sobre el tema y en la cual pudiésemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero es muy importante poder puntualizar las que son falaces y las que desde nuestro punto de vista están equivocadas. Vamos a pasar a ver la primera causa que presenta José La Luz en esta entrevista. Los hallazgos que hemos hecho, en mi equipo que me acompaña y nosotros, hemos encontrado tres causas, ¿no? La primera causa, la diferencia física entre los dos, o sea, el hombre tiene un dominio fisiológico que lo usa a su conveniencia, una superioridad física, de fuerza. Bien, en esta primera causa que presenta el diputado y comunicador José La Luz, él menciona que la diferencia física, la superioridad física del hombre y la mujer, o del hombre hacia la mujer, genera conflictos de violencia. Es decir, por el hombre tener superioridad física, por el hombre de manera fenotípica y biológica, presenta unas estructuras con mayor voluminosidad, con mayor fortaleza ósea, por lo tanto el hombre ejerce violencia hacia la mujer. En este punto José La Luz está incurriendo en lo que se conoce en lógica como una falacia generalizada. Él está concluyendo de que por el hecho de que los hombres tengan una contextura biológica diferente a la mujer y por lo tanto de manera hormonal incluso podamos producir mayor fortaleza física, ya por ese motivo todos los hombres, porque él habla en sentido generalizado de forma biológica, ejercemos violencia contra la mujer. Y esto es una falacia que no se puede sostener de forma lógica, porque todos los hombres no son violentos con las mujeres por el hecho de ser o tener una mayor contextura física. De hecho, si nosotros dijéramos que las mujeres que inciden o generan violencia hacia el hombre y tienen menor contextura y fortaleza física, por lo tanto la mujer ejerce violencia hacia el hombre por ese motivo. Es decir, de las dos formas se puede generar una falacia de generalización apresurada. El hombre, por su condición física biológica, no termina siendo por ese motivo un agresor contra la mujer. Por ese punto, José La Luz estaría muy limitado en su argumento. Estaría simplificando de manera muy radical esa posición al decir que los hombres, por el hecho de tener mayor
contextura o resistencia o capacidad de fortaleza biológica. Por tal motivo, el hombre es un agresor hacia la mujer. Yo pienso que en esa parte, José La Luz, que ha hecho una profunda investigación sobre ese tema, no nos cabe duda, pero debe revisar ese primer punto y debe profundizar en el análisis lógico de su argumentación. No se sostiene por vía de la lógica esa tesis que presenta José La Luz. Pero vamos a ver la segunda causal, que para mí es donde mayor error y donde mayor desacierto presenta José La Luz con relación a la violencia que se ejerce de forma intrafamiliar y la violencia que se ejerce de forma cultural, si se puede decir así, del hombre hacia la mujer. Veamos. La segunda causa es la religión. La religión, en nuestro caso, la católica o la cristiana, pero también las tres religiones monoteístas, la musulmana es más radical. La religión ve a la mujer como un complemento, la nuestra del hombre, como un complemento del hombre. Eso es fatal, porque empieza a discriminarla desde el principio, una ciudadana de segunda. Desde el Génesis. Bien, aquí en esta causal que presenta José La Luz, tenemos que hacer una muy buena y profunda reflexión sobre lo que él está planteando. Como había dicho ya, es un error garrafal mencionar en esta causal la religión. Y José La Luz, obviamente, está incurriendo en un ad ignorantium, en el sentido estricto del análisis histórico. Pero es muy interesante ver cómo José La Luz presenta esta causal solo mencionando la religión monoteísta, las tres religiones, como él dice, que son obviamente las religiones que están sustentadas desde el surgimiento de Abraham, la religión hebrea, judeo-cristiana, para luego desembocar en la religión islámica, que surge 500 años después del cristianismo. Obviamente las tres religiones monoteístas. Pero deja de lado por completo el análisis y estudio histórico de las demás religiones, las religiones animistas y las religiones politeístas, que eran las religiones que dominaban todo el globo terráqueo, exceptuando la religión judeo-cristiana. Pero vamos a dar a nuestro admirado diputado y comunicador José La Luz una pequeña cátedra, un pequeño estudio a modo de seminario en este video, para que él entienda históricamente lo que se planteaba desde la religión abrahaica y luego llegando a la religión judeo-cristiana, que se desliga de la religión islámica. Él tiene razón en una parte cuando dice que el Islam no le da derechos plenos a la mujer. Sin embargo, él trata de hacer una mezcla desacertada cuando quiere equiparar a la religión judía y luego la revelación de la religión judeo-cristiana traída por Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a presentarle algunas acotaciones a nuestro amigo y respetado comunicador y diputado José La Luz. Vamos a mencionarle, por ejemplo, en la parte de las mujeres que ejercían dominio y autoridad en el pueblo de Israel. Yo le puedo mencionar a José La Luz que cuando se habla de profetas en el pueblo de Israel, se está hablando en términos históricos, en términos culturales, en términos de la conformación de la nación de Israel, del estándar o del cargo o de la responsabilidad más grande que tenía una persona que ejercía conocimiento y que ejercía autoridad en el pueblo de Israel. Y como él dice que la religión somete a la mujer, y él menciona la religión judeo-cristiana,
Vamos a mencionar, por ejemplo, en Isaías 8, cuando se menciona a una profeta en ese capítulo completo. Pero también en Segunda de Reyes 22 se habla de que sacerdotes iban a buscar consejos y consulta hacia una profeta, una mujer profeta. Eso se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero también en Jueces, capítulo 4, se encuentra a la famosísima jueza y dirigente del pueblo de Israel, que dirigió a ese pueblo durante todo un periodo, la jueza y profeta Débora. Eso puede buscarlo en Jueces capítulo 4. Pero también en Éxodo 15 se puede encontrar a la hermana de Moisés y Aarón, profeta, consejera también de su hermano Moisés, quien tenía autoridad ante el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto tras su liberación, y quien era reconocida como profeta ante el pueblo. Nosotros podemos mencionar un sinnúmero de mujeres importantes que realizaron trabajos de autoridad y de roles específicos dados por Dios en esa religión judeo-cristiana que el diputado y comunicador José La Luz trata de denigrar sin conocer, aparentemente sin hacer ningún estudio serio sobre la historia del pueblo de Israel, sobre la religión judía, sobre la religión judeo-cristiana, y obviamente no conoce el proceso de cómo surgió la religión del Islam. Pero es importante también mencionarle algunos casos puntuales de la religión judeo-cristiana a el diputado José La Luz, cuando él menciona, por ejemplo, que en Génesis Dios crea a la mujer para que sea complemento del hombre, incluso utilizando mal los términos, porque no habla de complemento. El Génesis habla de ayuda idónea, y cuando Génesis menciona ayuda idónea a la mujer, solo se utilizan dos términos en toda la escritura, porque el término utilizado como ayuda idónea también es dado únicamente como un título que se le da a la deidad, que se le da a Dios. Ni siquiera se le da al hombre. Dios da un título de autoridad plena a la mujer cuando habla de ayuda idónea en el antiguo contexto textual hebreo. Algo que nuestro amigo y muy respetado diputado y comunicador José La Luz aparentemente no contextualizó, no entendió, no leyó por completo, o él y su equipo no se dignaron a estudiar de manera real, profunda y seria la historia del pueblo de Israel. Por otro lado, yo quiero mencionarle en este análisis, en este humilde análisis al comunicador, diputado José La Luz, algunos textos que son importantes para que él lo tenga bajo la manga cuando vaya a volver a hacer una reflexión sobre este tema, porque entiendo que José La Luz es una persona muy bien preparada en términos académicos, en términos de investigación y en términos de reflexión, y en algunos casos que he visto en él es una persona que reconoce algún argumento para cambiar su tesis, y eso lo hace merecedor de todo nuestro respeto. Yo le quiero mencionar que se investigue en la Biblia de forma seria el texto de Joel capítulo 2 versículo 28, donde dice textualmente: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, es decir, mujeres, profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes mujeres verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas mujeres
derramaré mi espíritu en esos días. Cuando usted, José La Luz, contextualiza este texto, verá que toda la autoridad de profetizar, de llevar el mensaje, de tener cierta autoridad y roles, se le da tanto a los hombres como a las mujeres. No hay machismo en la Biblia, no hay machismo en estos textos. Hay responsabilidad de roles para los hombres y las mujeres, para los jóvenes varones y las jóvenes hembras, como usted muy bien utiliza el término de varón y hembra. Pero una de las referencias más importantes que podemos encontrar en los textos de la religión judeocristiana, y que nuestro respetado diputado y comunicador José La Luz debe de investigar, ¿no? Le pedimos, le instamos a que pueda leer de manera seria y responsable los evangelios, la palabra de Dios completa. Está en Efesios capítulo 5 versículo 25, donde dice que a los maridos que amen a vuestras esposas, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Estas son palabras mayores cuando se equipara el amor de Cristo, que dio su vida por la humanidad, por los pecados del hombre y la mujer, lo presenta en el mismo plano, en el mismo nivel de importancia que el amor que debe de tener un esposo hacia su mujer, hacia su esposa. El amor de Cristo debe ser equiparado al amor de un esposo hacia su mujer. Un texto que indica que el Evangelio de Jesucristo, el contexto y la enseñanza de la palabra de Dios en la religión judeocristiana le da importancia, preeminencia, relevancia a la mujer, y ha sido así durante toda la historia. Hay un montón de textos que nosotros podemos referirle a usted para que pueda profundizar sobre la religión judeocristiana, para que pueda ver con sus propios análisis de que no hay ningún tipo de machismo, con todo lo que le he referido en función de la historia del pueblo de Israel. Vamos a continuar viendo la tercera causa que presenta José La Luz, y que también es muy importante poderla analizar para encontrar las falacias en ellas. Seguimos viendo. Y la tercera causa de violencia contra la mujer es la economía. Cuando un hombre empieza a abordar a una mujer con fines de intimidad o de pareja o de relación sexual, él empieza a abordarla desde sus instintos, y los instintos del hombre son de protección. Ahora, ¿qué pasa con ese comportamiento del hombre? Que en la medida en que el hombre empieza a proteger y a proveerle a una mujer, empieza a adquirir sobre ella desde sus instintos machistas. No es que esto sea normal ni justificable. Desde sus instintos, esa protección y esa provisión incluyen una adquisición de derecho. Bien, en este último punto, en esta última causa que presenta José La Luz, comunicador y diputado, vuelve a incurrir en una falacia de generalización apresurada. José La Luz entiende que la parte económica es la que incide violencia del hombre hacia la mujer, porque entiende que el hombre, cuando se ve de alguna manera amedrentado por alguna situación económica, o que la mujer presenta algún poder económico, por lo tanto el hombre incide violencia en la mujer. Y pone el ejemplo de que cuando un hombre siente alguna atracción hacia la mujer, lo hace por instinto natural. Obviamente en esa parte José La Luz, de forma biológica, tiene razón, porque se segregan hormonas en la estructura biológica, bioquímica del ser humano, en este caso del hombre, para sentir atracción hacia la mujer. Pero también en este caso la mujer pasa por el mismo proceso biológico, y el proceso bioquímico
del hombre y de la mujer no tienen absolutamente nada que ver con el aspecto económico o socioeconómico que puedan derivarse de una relación. ¿Por qué? Porque si fuese ese el caso, sería una generalización en todos los hombres y en todas las mujeres, y no es así. Tampoco se presenta violencia del hombre hacia la mujer ni de la mujer hacia el hombre por una incidencia económica. Lo que se presenta es una correlación de fuerza que la historia sí ha presentado y que no la tiene el sistema patriarcal como ellos quieren establecer, o un sistema machista como también se quiere establecer. Y yo voy a poner algunos ejemplos de la historia, porque es bueno recurrir a la historia para que las personas no se dejen engañar con pseudo argumentos muy reducidos, ¿no? Argumentos reductores, y se vayan a el comportamiento histórico de la humanidad. Si existieron mujeres que incidieron poder económico y poder político en la historia de la humanidad, o si solamente fue el hombre que incidió en poder económico y político, y por lo tanto no existían mujeres con poder económico y político, porque eso generaría automáticamente, según el argumento de José Laluz, incidencia de violencia en la mujer. Vamos a mencionar algunos casos importantes, y en otros casos voy a dejar un video muy ilustrativo e instructivo para que nuestros amigos que nos siguen en este canal Fe y Razón puedan tener una mejor profundidad del tema y se puedan ilustrar y puedan aprender de manera académica e histórica de lo que estamos hablando. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de Cleopatra en Egipto, quien fue una reina que incidió en violencia y que dominó a generales y a emperadores de la antigua Grecia. Podemos mencionar también a la reina Feng Hao, una reina guerrera en China. Podemos mencionar también a Nefertiti en Egipto, otra gran reina egipcia de esas grandes dinastías faraónicas de mujeres en Egipto, que fueron muchas en la historia de esa cultura y de ese pueblo oriental. Podemos mencionar también a Catalina la Grande en Rusia, quien fuera terrible, cometiendo un sinnúmero de asesinatos para mantener el poder, junto a la emperatriz Isabel, a quien ella le cedió la parte de que pudiese engendrar los sucesores al poderío imperial ruso. Podemos mencionar también a Isabela Romanova en Rusia, y así un sinnúmero de mujeres que tuvieron un poderío político, tuvieron un poderío económico, tuvieron un poderío absoluto y esclavizaron, asesinaron, fueron tiranas y déspotas cuando les tocó ser gobernantes de su pueblo. O sea, esto quiere decir que el diputado José Laluz no profundizó en su análisis en la historia de la civilización de la humanidad, o simplemente se quedó en un reduccionismo marxista, materialista, que lo llevó a tener muy poca información para sustentar sus argumentos. Y con esta parte los voy a dejar para que vean también otros casos, otras informaciones históricas que se pueden ver en la historia de la civilización de la humanidad con mujeres que tuvieron el poder y que ejercieron violencia y control en los hombres en la antigüedad. Veamos. La crueldad y la ferocidad no son privilegio exclusivo de los hombres. Las mujeres también pueden ser despiadadas, bárbaras y salvajes cuando se trata de ejercer el poder y dejar huella en la historia. ¿Quieres conocer a las reinas más despiadadas? 5 reinas brutales que cambiaron la historia.
1. La reina Dita de Cachemira. Esta mujer gobernó Cachemira en India durante gran parte del siglo X. Se hizo con el poder administrativo durante el reinado de su marido, el rey Semagupta, y luego fue reina regente de su hijo y nietos. Pero no se contentó con ser asesora, mantuvo a sus 3 nietos bajo su poder usando métodos medievales de tortura y hasta brujería, gobernando como monarca durante 23 largos años. Ejecutó a quienes se le pusieron en contra, incluidas sus familias. A pesar de su ambición y crueldad, hoy es recordada como una de las más grandes figuras de Cachemira y su nombre fue acuñado en monedas de la época junto al de su marido. 2. Reina Ranavalona I de Madagascar. Su apodo era Reina Loca y con razón, sospechosa de envenenar a su marido para sucederle en el trono, reinó en Madagascar durante 33 desgarradores años en el siglo XIX. Los historiadores occidentales la conocen como la moderna Mesalina, la Bloody Mary de Madagascar o la Calígula femenina. Inició una campaña brutal contra todos los que se negaron a abandonar el cristianismo. Los que no lo dejaban se enfrentaban a morir desmembrados, escaldados o arrojados por un acantilado. Se dice que mató de esta manera a casi la mitad de la población de la isla. Su intención era librar a Madagascar del colonialismo europeo, por lo que expulsó a los extranjeros de la isla y rompió todos los tratados internacionales que había. Murió en 1861 y la isla se reabrió al mundo. 3. Irene de Bizancio. Nos encontramos en Constantinopla en el siglo VIII. Irene se casó con el emperador León IV y al morir este asumió la regencia en nombre de su hijo Constantino VI, de 10 años. Mientras duró su regencia, 11 años, ella fue la única gobernante efectiva. Valiéndose de su poder, decretó en el 790 que ella siempre tendría prioridad en el gobierno frente a su hijo, aunque éste fuese adulto. Esto propició conspiraciones que fueron descubiertas por el emperador, nombre que ella adoptó en lugar del femenino emperatriz. Además, castigó a los culpables, encarceló a su hijo y obligó al ejército a jurarle fidelidad. Constantino decidió devolverle el poder a su madre, que fue confirmada como emperatriz. Sin embargo, pocos años después, ella misma tramó una conspiración contra su hijo, quien fue apresado y cegado por orden de Irene. A la muerte de Constantino, Irene se transformó en la primera emperatriz de la historia del Imperio Bizantino en ocupar el trono en su propio nombre, no como consorte o regente. 4. Isabel de Francia, reina de Inglaterra. Conocida por los ingleses como la Loba de Francia, Isabel se casó con el rey Eduardo II, homosexual reconocido que tuvo favoritos, como Pierre Gaveston y Hugh Despenser el Joven, quienes la menospreciaban en público. Después de años de frustraciones, humillaciones sin engendrar al futuro Eduardo III, Isabel tuvo que regresar a Francia, desde donde empezó a actuar bajo el amparo de su hermano, el rey Carlos IV de Francia, reuniendo a todos los enemigos de su marido, entre ellos a Lord Roger Mortimer, escapado de la Torre de Londres, con quien mantuvo relaciones hasta que fue ejecutado. Armaron un ejército de mercenarios y el 22 de septiembre de 1326 salieron de Flandes rumbo a Inglaterra, capturaron a Hugh Despenser el Joven, lo castraron y descuartizaron y sus restos fueron enviados a las 4 esquinas de Inglaterra. Después persiguieron y apresaron al rey, que según los rumores murió más tarde asesinado por la Loba francesa. De esta manera Isabel se convirtió en la regente por 4 años, hasta que Eduardo III, su hijo, cansado de las intrigas de la regencia, acusó a Mortimer de traición y decretó el arresto domiciliario de su madre, que duraría casi 30 años. 5. La reina Fredegunda, del Imperio Merovingio, Francia, Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza. Vivió en el siglo VI, fue la tercera esposa de Chilperico I y luchó contra la reina Brunegilda hasta su propia muerte. Su vida fue una continua suerte de asesinatos. En el 561 el rey Clotario I murió dejando al reino franco en un absoluto caos y repartido entre sus 4 hijos, Chilperico, Sigiberto, Gontran y Cariberto, lo que significó un periodo de guerras civiles y matanzas espantosas. Sigiberto se había casado con la hija de los reyes visigodos Brunegilda y Chilperico lo hizo con la hermana menor, Gaswinta. Fredegunda, que ya era concubina de Chilperico, la hizo estrangular y así logró casarse con él. Esto inició una brutal guerra. Fredegunda envió a 2 esclavos a apuñalar a Sigiberto. Brunegilda cayó en poder de Chilperico, quien la encarceló, pero esta sedujo a Meroveo, el hijo de Chilperico, con quien luego se casó. En fin, es un enredo histórico complicado, dificilísimo de resumir en un solo vídeo. El hecho es que Fredegunda, para asegurar la línea del trono a su hijo Clotario II, asesinó a todos los demás hijos y familiares de su marido. Destrozó rebeliones y consolidó el buen funcionamiento de los merovingios. Por supuesto, Clotario II fue rey. Desde el instinto machista. Pero ¿y cuánto de eso también es aprendido? Porque tampoco es menos cierto que cuántas madres o tus abuelas le decían a la chica, es que te tienes que buscar un hombre bueno. Sí, pero eso tiene un origen. Eso tiene un origen. ¿Sabe por qué? Eso tiene un origen porque cuando la hembra se convierte en madre y en mujer, se discapacita. ¿En qué sentido? En el sentido de que si
hembra, claro, en la sociedad actual no, porque ya la sociedad... No. En la sociedad... No. Te voy a explicar. En la sociedad actual no, porque la sociedad, si tú eres una ejecutiva bancaria o tú eres una mujer solvente económicamente y tú eres madre soltera, tú pagas un papá profesional. Sí, pero también Pero eso tú no lo podías hacer hace un siglo. Pero entonces la mujer jugaba un rol fundamental en el hogar. Muy bien. Y en este último punto, aunque se sale de las tres causas que presenta el diputado y comunicador José La Luz, pero en este último punto es de vital importancia que nosotros toquemos la parte en donde José La Luz pone a la mujer como una discapacitada por el hecho de ser madre. Él está planteando que biológicamente y socialmente la mujer, cuando está embarazada y juega un papel y un rol de madre, queda automáticamente discapacitada. Aparentemente José La Luz pone de manifiesto un rechazo hacia la maternidad y revela un poquito el desconocimiento en biología que nos muestra de que la mujer presenta todo su potencial y toda su capacidad humana biológica en su maternidad. La mujer presenta todo su potencial y toda su capacidad humana de progreso, de superación y de deseo de supervivencia cuando es madre, cuando tiene un niño y presenta la superioridad biológica y física que tiene la mujer, en este caso, por encima del hombre. La mujer tiene la responsabilidad natural dada por su creador de llevar a feliz término el desarrollo social, la distribución y población de la raza humana y el cuidado de los seres humanos, en este caso los hijos. José La Luz se pierde por completo en este punto también, porque su modo de ver el mundo aparentemente es reduccionista, materialista, y por lo tanto deja de plano y de lado todo lo realmente importante en términos históricos, en términos sociocultural y en términos biológicos del desarrollo humano. Me parece que José La Luz, de buena manera, quiso presentar un trabajo de investigación en el cual en muchas cosas él tiene razón, pero en las cosas que son fundamentales y vitales comete falacias que son terribles en términos de la lógica y en términos del razonamiento humano. Le invitamos a José La Luz a reflexionar en su tesis, a reconocer las cosas que él falla y a profundizar con mayor determinación la historia de la humanidad. En este punto ha sido todo para esta entrega. Les agradezco a los amigos que nos siguen en nuestro canal. Lo hacemos con mucho amor, con mucho respeto, respetando siempre el criterio de los demás, presentando las equivocaciones que puedan tener, esperando también que nos puedan refutar y deseándoles a todos que Dios les bendiga y que puedan suscribirse a nuestro canal y compartir con otros amigos esta humilde reflexión y este humilde análisis que hemos hecho para todos ustedes. Pasen buenas, Dios les bendiga y hasta la próxima.